Kunan ricusunchis kay suti nisqamanta. Jesuasimipi ninchis suti. Castellano bitaq sustantivo. Ishkayman t'aqakun. Kay ñawpaq kaqmi runa sipas llaqta mayu ninchisma mana chanin suti nispa wahana. Kay ukaqlawpi kashan Juan Puma Pachakuti Qusqu chaytataq wahasun chanin suti. Chaymanta kaylawma risunchis. Kaypi sutiq yupayninkunata hawana. Sutiq yupayninkuna ishkay. Ch'ulla yupay, ashka yupay. Ch'ulla yupayqa imamanta riman. Riman kayqa huqllamanta rimashanchis. Waka huqlla, michi huqlla, añas huqlla, wallpa huqlla. Kay piñata hawasun astawan ashka yupay manta. Kayta allinta hawaychis. Kaypi churarani qankuna allinta kayta rikunakispaq. Ashka yupay. Hinaqtinmi kaypi kisha ñawi. Kuna. Imatataq ruwana noqanchis kay ch'ulla kashan ch'ullamanta rimachanchis ch'ulla sutimanta chaykunata ashkama tukuchinanchispaq. Rikushanchis kaypi waka, michi, añas, wallpa. Kaypis kaqllataq kanku. Ichaqa noqanchis yachananchis kayta. Ashka yupayma tukuchiyta munanchis. Kay wakata, kay michita, kay añasta, kay wallpata chayqa imata ruwananchis. Yapananchis kay rimayta. Waka kuna. Michi kuna. Añas kuna. Wallpa kuna. Hina rikusqanchis hina chayraqmi kay llapan qhawasqanchis kanma ashka yupay. Mana kay rimaykunayuqqa manan ashka yupaychu kanma. Vamos a hablar directamente del sustantivo. Como vemos, el sustantivo se clasifica en dos: sustantivos comunes y sustantivos propios. Runa es hombre, sipas es jovencita, llaqta es pueblo, mayu es río. Todo esto pertenece al sustantivo común. En cambio, Juan, Puma, Pachacuti, Qusqu son sustantivos propios, porque Juan Puma es un nombre, Pachacuti es un nombre, Qusqu es la ciudad de Cusco. Entonces, esto se les denomina chanin suti en quechua, sustantivos propios. Pero muy aparte de eso, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Hablando directamente de los números del sustantivo, vamos a ver lo siguiente. Tenemos dos, ¿no es cierto? Que se llama singular y plural. El singular lo llamamos en quechua como ch'ulla yupay. Ahora, se darán cuenta, este ch'ulla nosotros en las anteriores clases hemos avanzado. Mira, la cha con apóstrofe, para eso nos va a servir. ¿Y cómo sonaba? Cha. Aquí, ¿cómo suena? Ch'ulla. ¿No es cierto? Se dan cuenta que el cuadro anterior que hemos hecho es de suma importancia. Ahora, ch'ulla yupay son los sustantivos, los sustantivos que representan el número singular. Waka es vaca, michi es gato, añas es el zorrino, wallpa es gallina. Aquí estos sustantivos solo indican a una persona, a un solo objeto, a un solo animal. Ahora pasamos a lo que es el ashka yupay. Ashka yupay es decir, harto, de dos a más. Ashka en realidad significa harto, ¿ya? Entonces, en este caso, para hablar en el quechua, para pluralizar una palabra, es decir, para convertir vaca en vacas o gato en gatos, lo que vamos a utilizar en el quechua es este sufijo kuna.
Grábenselo en la cabeza. El sufijo kuna, por eso lo he puesto en un cuadrito. Mira, lo que dice waka kuna, michi kuna, añas kuna, hualpa kuna. ¿Qué significa? Vacas, gatos, zorrinos y gallinas. En realidad lo que en castellano esto sería una S, no estamos poniendo una S o una S, simplemente estamos aumentando este sufijo kuna kuna para pluralizar. En cualquier sustantivo siempre va a funcionar. Aquí es vaca, aquí sería vacas, ¿no es cierto? Entonces en quechua decimos huaca sin nada de sufijos. En cambio en el castellano huaca kuna, michi kuna, añas kuna, hualpa kuna. Es la correcta manera de pluralizar un sustantivo. Podemos seguir aquí. Runa kuna, sipas kuna, llaqta kuna, mayu kuna. Runa kuna sería las personas, sipas kuna, jovencitas, llaqta kuna sería pueblos, mayu kuna sería ríos. Entonces se dan cuenta que simplemente para pluralizar aumentamos el sufijo kuna.